Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 5 de segundo grado. Vamos a continuar con estas clases virtuales, tratando de apoyar para que ustedes sigan pues con los artículos, ¿no? Porque son temas importantes para tercer grado y pues nos interesa mucho que ustedes puedan pues seguir aprendiendo, aunque sea en estas condiciones. Nosotros, por la evaluación, no se preocupen, nosotros tenemos el proyecto, vamos muy avanzados con el proyecto, entonces estas actividades son porque son importantes porque ustedes van para tercer grado y porque en tercero van a necesitar, y para la propia vida, van a necesitar saber los artículos constitucionales. Entonces, más que verlo como una tarea o como algo pesado o así, hay que comprender que el aprendizaje es continuo, ¿no? Y que lo que importa es lo que uno aprende a pesar de los medios, a pesar de las formas, ¿no? Esta obviamente pues no es la mejor forma, ni la mejor situación, pero pues hay que aprender, ¿no? Entonces vamos a darle, hoy vamos a ver el artículo sexto. Nos habíamos quedado en el quinto, ¿se acuerdan del derecho de profesión? Habíamos hablado de esta, perdón, de esta libertad que tienen los sujetos desde niños, los niños, niñas y adolescentes y ya más adultos, para elegir a qué se quieren dedicar. Una actividad que sea legal, que sea una actividad que produzca beneficio para la sociedad, entonces va a estar permitida en la Constitución. Decíamos que actividades como narcotráfico y ese tipo de cosas pues no van a estar permitidas por obvias razones. En el artículo sexto habla de la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión está dividida en dos partes. Tenemos libertad de expresión oral y libertad de expresión escrita. En el artículo sexto tenemos la libertad de expresión oral. Y bueno, ahí es muy puntual cuando nos dice que toda persona tiene ese derecho, pero siempre y cuando no invada la privacidad o no caiga en falsedad de declaraciones, respete la información que se está dando. La oralidad es algo que usamos todos, ¿no? Todos los días estamos hablando, estamos produciendo sonidos, estamos comunicándonos, y por lo tanto es un derecho que hay que medir, hay que tener cierto cuidado, ¿no? Por otro lado, tenemos el derecho a que se proteja la información pública que nosotros damos a las instituciones, ¿no? Y por otro lado, también tenemos derecho de acceder a cierta información pública. Es decir, tenemos derecho de que se protejan nuestros datos personales para evitar secuestros, extorsiones, robos, ¿no? Pero también a conocer los datos oficiales, por ejemplo las cifras, en este caso por ejemplo del coronavirus, cuántos muertos hay, cuántos enfermos hay. Todas esas cifras deben de ser claras, transparentes según el artículo sexto, y es un derecho que nosotros tenemos de acceder a la información pública. Es un derecho de que proteja nuestros datos personales, pero también de acceder a la información pública. En el artículo séptimo pues tenemos el derecho de expresión, pero por escrito. Anteriormente pues era un derecho que solamente tenía la prensa, ¿no? Solamente los periodistas, que eran los que escribían, o los autores de libros eran los que tenían esta ventaja, ¿no? De este derecho de poder escribir. Sin embargo, ahora con las redes sociales nosotros todos los días estamos escribiendo, todos los días estamos produciendo contenido que se escribe, ¿no? Que se representa a través del lenguaje. Nuestros pensamientos se estructuran en un código, ¿no? Y ese código es el lenguaje escrito, el lenguaje oral, el lenguaje pictográfico, los memes, ¿no? Todo esto que vemos en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la libertad de expresión escrita ahora todo el mundo la usamos. Entonces, si, al igual que la expresión oral, es necesario pensar antes de hablar, antes de escribir, ¿no? Antes de vincular a una persona con un meme, porque le puedo ocasionar alguna situación personal, ya sea psicológica, social, afectiva, emotiva. Entonces, bueno, pues ahí hay una vinculación entre la norma jurídica, lo que está escrito, y la ética y la moral, ¿no? En el caso del artículo 8 constitucional, pues habla de que tenemos libertad de petición, tenemos derecho de pedir a las autoridades
ciertas cosas a través de unas formalidades. Las formalidades son que toda la petición debe de ser por escrito. Una petición que se hace de manera oral no cuenta para la autoridad de manera oficial, puesto que las palabras, como dice el refrán, se las lleva el viento. Toda petición que se haga a la autoridad deberá de ser por escrito y se deberá de entregar, y la persona que recibe tendrá que sellar, poner la firma de recibido, la fecha, en ocasiones el número de folio para dar el seguimiento, y es un derecho de la persona que da la petición recibir una copia de acuse en la que se dice que se recibió la petición en tal fecha y que será analizada. La autoridad tiene la obligación de responder por escrito, aunque no tiene la obligación de satisfacer la petición. Son cosas distintas, ¿sí? Yo tengo derecho de pedir y la autoridad me tiene que contestar. Esa es su obligación, me tiene que contestar. A lo mejor me van a contestar: el puente peatonal que usted quiere no se puede hacer porque no hay presupuesto, porque en la logística no es prioridad, no sé, me tendrá que contestar por escrito. Esa es la obligación de la autoridad, decirme no o decirme sí, pero por escrito, ¿no? La obligación es contestar, no satisfacer la petición. A veces, si tenemos suerte, la petición estará acompañada de una afirmativa. Te va a decir, pues sí se puede hacer, o este es el paso que sigue, y entonces iniciamos un proceso, ¿no? Y a veces te van a responder pues que no se puede, ¿no? Cuando la autoridad responde, aunque la respuesta sea negativa, está cumpliendo con su responsabilidad según el artículo 8, que es el derecho de petición, ¿sí? Entonces, ¿en dónde no cumpliría la autoridad? Cuando no te responda, ¿no? Cuando no te responda, siempre y cuando no haya situaciones establecidas como en el artículo 29 se estipula que haya una situación de contingencia, de emergencia sanitaria, de guerra, ¿no? De golpe de estado, en donde los derechos se van a suspender temporalmente en ciertas regiones y determinados derechos, y entonces el derecho de petición y el derecho de respuesta de la petición puede ser suspendido temporalmente también, ¿no? El artículo 9 habla de la libertad de asociación. Nos podemos reunir para una fiesta. Fíjense que ahora es interesante que podemos ver cómo el derecho de asociación lo tenemos siempre, pero no lo valoramos. Por ejemplo, en esta fase de contingencia hay ciudades del mundo en donde se han suspendido fiestas, ¿no? Donde ha habido reunión de gente que excede las 10 personas o según el país donde sea, y llega la policía y les cancela la fiesta. ¿Y por qué pasa eso? Porque estamos en una situación de emergencia. Pero ahí es donde se visibiliza que todos los días usamos el derecho de asociación. Nos reunimos con las personas para una fiesta, para platicar, para estudiar, hay reunión de personas. La reunión de personas es un derecho. No siempre ha habido este derecho. Ha habido estados y lugares en donde ha estado prohibido estar en la calle, o ha estado prohibido hablarle al vecino, o ha estado prohibido hacer alguna manifestación pública o reunirse con otras personas porque se piensa que se va a luchar en contra del gobierno en el poder. Entonces, lo más fácil para un gobierno que es autoritario es suspender la asociación. ¿Por qué? Porque ya no se pueden reunir, y como no se pueden reunir, no se pueden poner de acuerdo. Claro, antes, cuando no había redes sociales. Y aún ahora, ¿no? Pues porque se pueden espiar estas redes sociales, pero el derecho de asociación es algo que estamos viendo que hemos perdido temporalmente en esta etapa que estamos viviendo, ¿no? Del COVID-19. Después tenemos el artículo 10. En el artículo 10 dice que los mexicanos tenemos derecho de poseer armas siempre y cuando no sean del uso exclusivo del ejército y estén debidamente registradas. En la ley pasa algo muy interesante. Es muy importante tener un rigor lingüístico al momento de analizar la ley, ¿sí? No es lo mismo la palabra poseer que la palabra portar. Ajá. Poseer significa que tienes, ¿no? Que es tuyo, por así decirlo.
En cambio, portar quiere decir que la puedes traer en todos lados. El artículo 10 no dice que tú puedes portar un arma. No es un derecho la portación de armas. Está restringido ese derecho y el uso de armas para el ejército, la marina, la policía, ¿no? Y bueno, pues las policías privadas. Pero no es un derecho de la población. La población no puede estar cargando armas, aunque le pertenezcan y aunque estén registradas. ¿Cuáles son las características que dice el artículo 10 para poder poseer armas? Primero, que debe de ser un arma que sea comprada en las instancias que están destinadas para ello y que cuente con un registro. Este registro obviamente que monitoreará en todo momento lo que se haga con esa arma, las balas que se venden y todo el uso que se haga de esta herramienta, ¿no? Para que te den un registro es necesario que te hagan un examen psicológico, que no tengas antecedentes penales, que tengas alguna justificación más o menos de peso para decir, bueno, es que yo requiero un arma para protegerme. Ajá. Pero sin embargo no significa que porque compres un arma, que porque esté registrada, que porque pases el examen psicológico, puedas usar el arma cuando tú quieras, ¿no? Es distinto. La puedes poseer para tenerla en tu casa en caso de que haya algún acontecimiento, ¿no?, delincuencial. Pues la podrás usar para asustar al ladrón, ¿no? Ya lo vamos a ver en el artículo 17, ¿no? Cuando llegamos al artículo 17, ¿por qué no se puede usar el arma? Se los adelanto ahorita porque el artículo 17 dice que nadie puede hacer justicia por su propia cuenta. Entonces, ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Entonces tú no puedes matar al ladrón, ¿no? En el sentido estricto, a no ser que atente contra tu vida, pero eso significa que ya estás en el límite, porque para demostrar en un hecho de un asesinato, por ejemplo, que el que te atacó fue él y no fuiste tú, ¿no? Es muy complicado. Y si es adentro de tu casa, tal vez pudiera ser un poco más sencillo, porque ¿qué estaba haciendo esa persona a las 12 de la noche adentro de una casa que no le pertenece? Es tal vez más fácil demostrar que fue defensa propia, pero si fue, por ejemplo, en un asalto, en una calle, ¿no?, y tú portabas un arma que es tuya, te pertenece, está registrada, pasaste el examen, pero no tienes derecho para portar el arma en la calle, y sin embargo tú te defiendes de un crimen, es muy difícil demostrar, si no hay cámaras, si no hay testigos, que tú te defendiste, ¿no? Entonces al final puede ser que se vuelva contraproducente y te defiendes del asesino, pero por otro lado te incriminas, ¿no? Porque puede parecer que el que estaba cometiendo el crimen eras tú y no la persona de la que te defendiste. Entonces, bueno, pues es para saber lo que hay en la Constitución. Nosotros obviamente lo hemos dicho en el salón, no estamos muy conscientes de que no todo lo que está en la Constitución se puede llevar a la práctica, y menos en este país en donde se violan tantísimos derechos y la gente no responde como debe ser, no tenemos una cultura cívica, no tenemos una cultura ciudadana. Y entonces, pues está la ley y hay que saberla tristemente para resolver los exámenes, ¿no? En alguna ocasión espero que te puedas defender de alguna arbitrariedad, pero realmente pues no es que se apliquen al 100%, no hay que estar claros en eso, pero sí es importante comprender que los derechos y los valores son deontológicos, o sea, que no son, no fueron y no serán, pero así tienen que ser, ¿sí? La justicia en el pasado no fue como la pensamos. En el presente no es como la pensamos y en el futuro seguramente la justicia no va a ser como la estamos pensando, pero sin embargo así tiene que ser. Entonces por ese así deber ser, por ese sueño, por esa meta que la humanidad tiene, es que seguimos creyendo que la ley nos puede ayudar, es que seguimos creyendo que la cultura cívica nos puede apoyar y entonces seguimos nosotros fortaleciendo la idea de los valores y las leyes, ¿no? Aunque conocemos y debemos estar conscientes también de sus alcances y sus limitaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues
rescaten lo más significativo para ustedes de estos artículos que les he dicho, de sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Hemos avanzado en 5 de manera muy ligera, ¿no? Muy poco profunda, pero sin embargo, bueno, para que vayan teniendo una noción, y realicen un mapa mental, ¿vale? Con dibujitos, estructuren cuál es la idea principal con un dibujo del artículo sexto, del artículo séptimo, y así nos vamos hasta el 10, a fin de que ustedes puedan tener en su idea, en su mente, de qué habla cada artículo de manera muy general y muy específica, ¿sí? El artículo 10 habla de la posesión de armas, el artículo 9 habla de la libertad de asociación, y así, para que ustedes vayan generando una estructura más o menos simple, ¿no?, de lo que habla la Constitución, y de que sepan que ahí están esos derechos. Lo voy a revisar en el cuaderno cuando regresemos en el mes de junio. Se supone que regresemos. Hay que esperar a ver qué dice el secretario de Educación y de Salud, el subsecretario y el presidente de la República, ¿no?, para ver qué pasa. Pero pues mientras vamos a avanzar en estos artículos. El miércoles, hacia el día miércoles, voy a subir del artículo 10 al artículo 14. Bueno, no, al artículo 13, yo creo, porque el artículo 14 es un artículo muy complicado, que va a tomar videos más largos. Entonces lo voy a ir seccionando el artículo 14 a fin de que no nos enredemos, ¿vale? Pues les mando un abrazo, cuídense bien, de verdad deseo que estas actividades les sirvan para distraerse y a la vez para aprender, ¿no? Y bueno, pues nos vemos pronto, ¿vale? Cuídense.